Muy buenos días y bendecidos días tenga todo el pueblo de Dios en esta hermosa mañana. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios que nos permite de nuevo estar unidos, hermanos, a través de estos medios para seguir, hermanos, en este día, amados hermanos, recordando la semana de la pasión de Jesucristo. Hoy es domingo, amados hermanos, domingo de gloria, domingo de resurrección. Y hermanos, vamos a hacer una oración. Bienvenidos sean todos a través de estos medios. Bienvenido sea todo el pueblo de Dios, Iglesia Bautista Dios con nosotros, todos nuestros hermanos, todos los hermanos que nos ven, que nos miran y que nos escuchan a través de estos medios. Bendecido sea el nombre de Dios por sus vidas. Bienvenidos sean todos. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida, preparemos nuestra mente para recibir lo que Dios tiene preparado este primer día de la semana, hermanos, que recordamos la resurrección grandiosa, poderosa de Jesucristo. Y vamos a orar en este momento. Les pido, hermanos, que nos concentremos y acerquen su Biblia, hermanos. Después vamos a leer el pasaje que nos recuerda la resurrección de Jesús y entraremos, hermanos, en la explicación de la palabra. Les ruego, hermanos amados, que me acompañen en una oración. Oremos. Dios bendito, te damos gracias, Señor, que nos permites, Padre, en este día, Señor, primer día de la semana, Señor, poder estar dispuestos, poder estar listos, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Agradeciéndote, Señor, primeramente, Dios eterno, de que Cristo vive, Señor, y vive por la eternidad, Señor. Gracias por la victoria, Señor, que Jesucristo obtuvo en la cruz, en la resurrección. Gracias, Padre Santo. Concede que esta mañana reflexionemos en esa gloriosa victoria que tenemos en Jesús a través de su resurrección. Bendice, Señor, a tu pueblo, a la iglesia, Señor, Dios con nosotros, Padre, que nos mira, que nos escucha, y a todos los hermanos de diferentes iglesias locales, Padre, que, Señor, les concede la bendición, Padre, de poder mirar y escuchar este mensaje. Sean bendecidos todo el pueblo de Dios. Nos unimos todos como cristianos, como hijos tuyos en general, a darte la gloria, la honra. Señor, bendice y usa a los diferentes pastores, diferentes siervos que también, Señor, en este día, Señor, están transmitiendo, Señor, en diferentes horas, Padre, el mensaje de resurrección. Padre, hay pan en la comunidad cristiana. Hay alimento espiritual, Señor, en tu pueblo, Padre. Y concede que ahora como iglesia local disfrutemos, Padre, como familia, y disfrutemos tu palabra y nos gocemos en el poder tuyo, en el poder de Jesucristo, en la resurrección de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos honor y gloria. Amén, amén. Bendiciones, amados hermanos. Abramos la Biblia y localicemos el primer evangelio, Mateo capítulo 28, y vamos a recordar, hermanos, aquel día del primer día de la semana, donde gloriosamente el Padre Dios, hermanos, concede la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En nada pudo detener la resurrección de Jesús. Vamos a recordar, amados hermanos, este hermoso pasaje. Doy tiempo que lo busquen. Mateo capítulo 28, versículo del 1 al versículo 15. Al versículo 15, hermanos. Mateo 28, versículo 1 al versículo 15. Para la gloria del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo, y para que aquel que no es creyente en Cristo esta mañana pueda terminar este mensaje recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Se titula La Resurrección. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas de gran gozo, corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a ellos. Hermanos, si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amados hermanos, hoy domingo, primer día de la semana, en lo que es la pasión de Jesucristo, recordamos, hermanos, la resurrección de Jesucristo. Hermanos, Cristo vive. La Biblia lo enseña, la historia lo muestra, los hechos lo muestran, hermanos. Cristo vive, hermanos. Ya no busquéis entre los muertos al que vive. Ya no busque la gente tratando de buscar a Jesús entre las cosas muertas, al que vive. Cristo vive en el cielo. Cristo vive en la tierra. Cristo vive en el corazón de todo aquel creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, amados hermanos. Hermanos amados, Jesucristo quiere y le dijo a su discípulo, a Tomás, que no sea incrédulo, sino que sea creyente. Amigo que me escuchas, Dios no quiere que sigas siendo incrédulo. No quiere que sigas no confiando en Dios. Que no seas incrédulo al poder de Jesús. Que no seas incrédulo a la salvación que Jesús te ofrece, sino que seas creyente. Dios, hermanos, quiere que todos seamos creyentes. Dios quiere que todos seamos creyentes en Jesucristo. Dios quiere, hermanos, que todos vengamos a Jesús. Confesemos nuestros pecados, hermanos. Le recibamos como nuestro corazón. Dios quiere una humanidad no incrédula, hermanos. No apartada de Dios. No lejos de Dios. Sino una humanidad, hermanos. Hombres y mujeres, jóvenes, niños. Una humanidad, hermanos, de creyentes en el Dios único, todopoderoso. En creyentes en Jesucristo, aquel que murió por nosotros y resucitó, hermanos, el primer día como hoy, que recordamos domingo de gloria, domingo de resurrección. Hermanos, yo quiero hablarles de tres cosas en esta hermosa mañana. Como todo suceso, como en todas las cosas, hay creyentes y hay incrédulos. El mundo, hermanos, está dividido en creyentes en Cristo y en incrédulos en Cristo. Y hermanos, no fue la excepción en la semana de pasión. En la semana de pasión, hermanos, después que Jesús entregó su vida por nosotros, vemos dos casos. Inmediatamente después que Jesús muere por la humanidad y entrega su vida para rescate de la humanidad, vemos, hermanos, dos sucesos que representan a los creyentes en Cristo.
y a los no creyentes, a los incrédulos en Cristo. Y hermanos, podemos ver aquí en la Biblia que después que Jesucristo dio su vida por nosotros y que Jesús resucitó, podemos ver, hermanos, una acción de un discípulo creyente, de un discípulo, hermanos, que inmediatamente que Jesús, hermanos, fue crucificado y expiró, quedando 3 horas, hermanos, para que pueda empezar, hermanos, el día de reposo en la costumbre judía, hermanos, fue a Pilato, al gobernador, y le pidió el cuerpo de Jesús. Inmediatamente podemos ver la parte creyente del sacrificio de Jesucristo. Y vamos, hermanos, aquí en la palabra de Dios en Mateo, no vamos a leerlo por el tiempo, pero quiero que usted lo mire y le voy a explicar. Hermanos, en el capítulo 27, versículo 57 al 61, nos narra que Jesús es sepultado. Que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, inmediatamente que después que expiró, pues tenía que ser sepultado. Y cuando Jesús muera, amados hermanos, aparece y da su vida por nosotros, vemos la parte, hermanos, la parte de los creyentes. Vemos un personaje, un discípulo, hermanos, que es José de Arimatea, hermanos. José de Arimatea. Inmediatamente vemos, hermanos, cómo sale la fe de los creyentes en Cristo. Y hermanos, a través de esta historia y a través de lo que podemos ver en este capítulo, dice, hermanos, que este hombre, hermanos, expresó su fe. Inmediatamente de la muerte de Jesús, expresó su fe, entregó su fe. Hermanos, publicó su fe. Este hombre de José de Arimatea, hermanos, era parte del concilio, era parte de la gente que estaba del gobierno, hermanos. Era una persona de gobierno, hermanos, que era discípulo de Jesucristo, hermanos, que creía en Cristo, hermanos. Y después de que Jesús murió, hermanos, ese discípulo fue tocado por Dios, hermanos, para bendecir a Jesús, para bendecir el cuerpo de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo había muerto y no tenía en dónde ponerse. No había un sepulcro preparado para él. No había cosas preparadas para él. Así que había una necesidad para Jesucristo, hermanos. ¿Qué iba a pasar con Jesús después de su muerte? Así que, hermanos, vemos la parte de un creyente, del discípulo de José de Arimatea, que, hermanos, inmediatamente dice, hermanos, era un discípulo rico, hermanos, alguien que tenía recursos y tenía influencias en el gobierno. Como, hermanos, dice la palabra de Dios, le voy a narrar, hermanos, rápidamente, que fue a Pilato, hermanos. Fue, hermanos, usó, amados hermanos, vamos a decir, su influencia. Salió la fe de él, usó su influencia, fue a Pilato, hermanos amados, y le pidió el cuerpo de Jesús. En otros evangelios dice que fue con decisión, hermanos. Fue, hermanos, no con temor. Si antes tal vez había temor porque era discípulo de Jesús y estaba en el gobierno y no que nadie supiera, ahora era el momento de poder sacar la fe en Jesucristo. Era el momento de demostrar que era discípulo de Jesús y si había de morir por ello, él estaba dispuesto a morir. Arriesgó su vida, arriesgó su trabajo, arriesgó, hermanos. La fe, amados hermanos, debe ser una fe apasionada, entregada y decidida. Este hombre decidido con todo el valor, hermanos, tocó a Pilato, entró con Pilato, no habló con sus secretarios o con la gente antes de él, sino que directamente entró, usó su influencia y decidido le pidió a Pilato: yo soy un discípulo de Jesús, creo en Cristo, creo en que es el Salvador del mundo, soy un fiel a él y yo te pido el cuerpo de Jesús. Hermanos, usó su influencia para bendecir a Jesucristo. Pero, amados hermanos, no solamente usó su influencia, sino vemos en el versículo 59, hermanos, que nos dice que, hermanos, que trató con dignidad el cuerpo de Jesús. El hombre de fe, hermanos, trata bien a Jesús. El hombre de fe y la fe, hermanos, trata con amor a Jesús. Dice la Biblia que, hermanos,
el Pilato se lo dio y él lo envolvió en unas sábanas, él lo envolvió en una sábana limpia, y él a entender que lo trató con dignidad, lo trató con delicadeza, lo trató con amor, amados hermanos. Como uno refleja su fe, inmediatamente él demostró y lo trató con ese amor, le trató con esa dignidad, y no solamente lo trató con dignidad, hermanos, sino que este discípulo le dio, hermanos, le dio lo mejor a Jesucristo. El versículo 60, amados hermanos, dice que lo puso, amados hermanos, en un sepulcro nuevo. Le dio lo mejor a Jesucristo. El creyente le da lo mejor a Jesucristo. El creyente, hermano, no escatima si es para Jesús, si es para su obra, si es para él, si es para extender el evangelio. No escatima. Dice que este hombre le dio un sepulcro nuevo que él había labrado, que él había preparado, que él había hecho. Dios pone en tu corazón cosas para que obtengas cosas con tus dinero, con tus bienes, y no sabes que lo que Dios te está poniendo es para él, para su obra, y en cualquier momento Dios te lo va a pedir, en cualquier momento Dios te lo va a demandar, y el discípulo está dispuesto siempre a darle a Dios lo que Dios le ha dado. Este hombre tal vez lo compró para él, para su familia, era rico, tal vez era un lugar muy bonito, lo labró, lo trabajó hermoso, hermanos, le dio lo mejor a Jesús. La fe permite abrir el corazón y dar lo mejor a Jesucristo. Así que lo puso en ese sepulcro nuevo, hermanos, que él tenía y que él había labrado, hermanos. Pero también, hermanos, no solamente eso hizo, sino que usó a la gente que tenía. Todo lo que él tenía alrededor lo usó, su influencia, sus medios, hermanos, y tenía gente como gente rica, así que puso a su gente a trabajar, a preparar el sepulcro rápidamente. Había solamente 3 horas para hacer todo esto antes de las 6 de la tarde, amados hermanos, y dice la Biblia que después hizo rodar una piedra al entrar del sepulcro, y se fue. Hizo que su gente trabajara, hizo que ofreció su trabajo, ofreció su gente, hermanos, ofreció todo lo que tenía para el bien de la obra, para el bien de Jesús. Y por último dice que se fue. Esa palabra dice y se fue. Podemos decir que, hermanos, se fue con paz, se fue tranquilo, se fue, hermanos, bien, sabiendo que había hecho lo que tenía que haber hecho. Mostrar su fe, demostrar su fe a Jesús, hacer algo por la fe en Jesucristo. Y hermanos, vemos esa parte. Él se fue bendecido, se fue tranquilo, se fue gozoso. Hermanos, cuando damos algo para el Señor, después que lo damos, después que realizamos lo que Dios nos pide hacer, nos sentimos bien, hermanos. Nos sentimos satisfechos, bendecidos, porque hemos hecho lo que Dios nos pide hacer. Este hombre se fue bendecido. Y él, aparte del creyente, hermanos, el mundo está dividido entre creyentes y no creyentes, creyentes e incrédulos. Vemos que después de la muerte de Jesús, rápidamente sale la parte del creyente, en los discípulos creyendo en Jesús, dando lo mejor a Jesús, tratando con dignidad, usando todos los medios y sintiéndose bendecidos por ello, hermano. Pero inmediatamente también vemos, hermano, la otra parte de la incredulidad. Hermanos, a pesar que Jesús murió, a pesar de todo lo que había pasado, de los acontecimientos, hermanos, que habían pasado el viernes y todos los sucesos, hermanos, la incredulidad es ciega. Y vemos la parte de la incredulidad también, a pesar de todo lo que vieron, hermanos, los principales sacerdotes, los ancianos, hermanos, los escribas, los fariseos, hermanos, los gobernantes de aquel entonces, hermanos, también afloró su incredulidad, hermanos. De hecho, desde que Jesús estaba siendo crucificado, había incredulidad. Ellos no creían, hermanos, a pesar que estaban viendo a Jesús en la cruz, no creían, hermanos. Déjenme leer una parte, hermanos, cuando ellos dicen esta parte, dice, estaban allí, dice, a ver aquí, dice la palabra del Señor, amados hermanos, en la parte cuando Jesús es crucificado, amados hermanos, nos dice que aún los sumos sacerdotes, los ancianos, hermanos, no creían en él. A pesar, hermanos, de todo lo que estaban viendo, no creían en el Señor Jesucristo, amados hermanos. Aquí lo podemos, dice, y a otros salvó. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos, decían, a otros salvó,
y asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hermanos, cómo se burlaban de Jesús. Cómo se burlaban. Ni aún viendo a Jesús en la cruz, creían en Jesucristo. No creyeron. Y después de su muerte, seguían con su incredulidad. A tal grado, hermanos, que hermanos, vemos la parte de incrédula de la gente. El sábado por la mañana, hermanos, se asoman también, dice la palabra en Mateo 27, del verso 62 al 66, dice la guardia ante la tumba. Muy temprano, el día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, hermanos, los fariseos, los escribas, los ancianos, ante Pilato. También ellos fueron a Pilato, así como José de Arimatea fue a Pilato, mostrando su fe. También estos fueron a Pilato, pero demostrando su incredulidad. Y hermanos, fueron a Pilato a demostrar su incredulidad a Jesús. Hermanos, ¿hasta dónde puede llegar la incredulidad, hermanos? Y hermanos, no se mide. Ellos, aquí vemos que ellos llegan y presentan y le expresan de Jesús como un engañador. Y dice el versículo 63, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador. Todavía, hermanos, a pesar de todo lo que había pasado en el viernes de expiación, ellos no creían, no creyeron. Y así es el mundo ahora, hermanos. Muchos no siguen creyendo en Cristo Jesús. Muchos creemos como José de Arimatea y demostramos nuestra fe y damos por nuestra fe, pero mucha gente también es incrédula todavía a lo que Jesucristo hizo por uno. Y hermanos, sigue demostrando su incredulidad y sigue expresando su incredulidad y sigue expresando, hermanos, el rechazo a Cristo. Estos hombres expresaron de Jesús: este engañador. A pesar de todo lo que habían visto, hermanos, le siguen diciendo: es un engañador que dijo que el tercer día va a resucitar. Y hermanos, se presentan a Pilato y la incredulidad, hermanos, avanza y llega a un grado, hermanos, de buscar las formas de que no sucedan las cosas, de que los creyentes queremos mal, buscan la forma de perjudicar la obra de Dios, buscan la forma, hermanos, de perjudicar a los creyentes. Y estos hombres querían perjudicar y no quería que la resurrección, que aquel engañador, según ellos, dijo, no vaya a pasar esto. Así que te pedimos que nos mandes una guardia. Y hermanos, la incredulidad te ciega, la incredulidad te lleva a no entender las cosas espirituales. Te llevan a poner una seguridad en tu vida, a cerrarte a Dios, a ponerte candado y que Dios no entre. Y hermanos, ya a veces hasta pones candado a tu gente, a los tuyos, a la gente que te rodea, con tal de que no crea. Estos hombres, hermanos, no querían que la gente creyera en Jesús, que la gente pueda manifestar su fe como José de Arimatea. Así que le pusieron y demandaron a Pilato que ponga guardias. Pilato, hermanos, también le concedió lo mismo, así como le concedió a José de Arimatea que exprese su fe, así también le dijo: pues está ya el cuerpo allá, usted ya está, pónganle ustedes lo que quieran, le presto el anillo y pónganle sellos, séllenlo, asegúrenlo, hagan lo que tienen que hacer. Si ustedes son incrédulos y no creen, hagan lo que tienen que hacer. Y hermanos, y ellos, hermanos, fueron, sellaron, hermanos, donde estaba, aunque no era su propiedad. Cuando hay incredulidad, hermanos, hasta podemos traspasar cosas que no nos pertenecen o no nos concierne. Ellos llegaron a una propiedad que no era de ellos, era de José de Arimatea, pero le pusieron el sello porque era del gobierno y venía a autorizar, con la autoridad de tener una seguridad. Y incluso le pusieron soldados alrededor de esa gran piedra. Ellos, hermanos, expresaron su incredulidad, hermanos. Sin embargo, amados hermanos, ante Dios toda incredulidad será destruida. Ante Dios, hermanos, todo aquel incrédulo, hermanos, al final, hermanos, va a confesar que Jesús es el Rey, es el Señor de señores y Rey de reyes, hermanos. Y al final, hermanos, el Señor nada lo detiene. Ni el gobierno, ni la piedra, ni hermanos, ni los incrédulos. Nada vemos aquí que lo detuvo, hermanos. Había una gran piedra. El versículo 4 del capítulo 28 dice: y de miedo, cuando hubo la resurrección, de miedo de él, los guardias, aquellos guardas que pusieron, hermanos, temblaron y se quedaron como muertos. Hermanos, no hay nada en el mundo que detenga los planes benditos de Dios.
No hay nada en el mundo que detenga el poder de Dios, hermanos. Así que estos se vieron descubiertos, se vieron, hermanos, ofendidos, se vieron, hermanos, fracasados en su intento de su incredulidad. Y aún así, la incredulidad, hermanos, te lleva a ser arrogante, te lleva a tener un corazón mucho más duro, que, hermanos, no que queriendo tapar esto, inventaron una gran mentira que hasta el día de hoy, amados hermanos, entre el pueblo judío se sigue divulgando, que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo de Jesús, que Jesús no resucitó, que robaron el cuerpo de Jesús. Y hermanos, dice el versículo 11, capítulo 28 de Mateo, verso 11 al 15, el informe de la guardia. Fueron e informaron, amados hermanos, y vemos, amados hermanos, que los fariseos, los ancianos y todos los principales sacerdotes y todos, al escuchar esto, que habían fracasado en el intento de su incredulidad a Jesucristo, pero que no iban a vencerse, no iban a permitir que la gente crea en esto. Así que, hermanos, influyó mucho el dinero. Eran gente poderosa. Y, hermanos, el dinero es una bendición, hermanos. Pero, hermanos, si lo usamos bien es bendición. Pero si usamos mal el dinero, hermanos, no es una bendición, es una maldición, hermanos. Así que, hermanos, estos usaron mal el dinero. Tenían poder, hermanos, y usaron el dinero. El dinero te da poder. Y tú puedes usar ese poder para bien o usar ese poder para mal. Esto lo usaron para mal. Usaron el dinero para hacer mal, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, y reunido con los ancianos, versículo 12, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. El dinero salió a flote. Con el dinero se puede hacer. Así que, hermanos, el dinero hace que uno tenga influencia y poder, hermanos, y ese poder es para poder someter a la gente a lo que uno quiere, amados. Aquí vemos, amados hermanos, que este dinero compró a los soldados, hermanos. Compró a los soldados este dinero. El poder compra a la gente. El dinero compra a la gente, hermanos. Y compraron a los soldados. El dinero los llevó a mentir. El dinero los llevó a mentir. Diciendo, versículo 13, decid vosotros, ustedes van a decir a toda la gente, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. El dinero, hermanos, te lleva a mentir y a hacer cosas que no debes hacer. Amados hermanos, el dinero te lleva a tener influencia, y puede ser que también que la uses como una influencia mala. Estos hombres usaron el dinero para una mala influencia, hermanos, y dijeron esto. Y si esto lo oyera el gobernador, si llegara a los oídos del gobernador, no te preocupes, nosotros lo vamos a persuadir y les pondremos a salvo. El dinero, amados hermanos, te lleva a tener influencia, y a veces lo usas para para tener una influencia negativa, hermanos. Y, hermanos, el dinero te lleva, es tentador y caes. Dice el versículo 15, y ellos, los soldados, tomando el dinero, es tentador, y dijeron, no, dámelo. E hicieron como se los había instruido, y mentieron. Y dice la historia que a partir de esto divulgaron muchos en ese momento que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sin embargo, hermanos, el dinero mal habido te lleva a vivir en la perdición. Estos soldados no tuvieron paz, no tuvieron tranquilo, aunque tenían el dinero, aunque quedaron bien con el Sanedrín, hermanos, con el concilio, aunque quedaron bien, aunque salieron bien librados, porque no los mataron. En aquel tiempo que un soldado se duerma, le cuesta la vida. Influenciaron los principales sacerdotes y los ancianos para que no les pase esto, pero los soldados, hermanos, no vivieron en paz. El dinero no es la paz, Cristo es la paz, la verdad es la paz. La verdad te hace libre, la mentira te esclaviza, la mentira te hace vivir esclavizado y sometido, esclavos del pecado. Soy, dijo Jesucristo. La verdad te hace libre y te permite vivir una vida libre. Jesucristo es la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Y, amados hermanos, podemos ver en estas dos cosas que, hermanos, creyentes incrédulos, después de la muerte de Jesús,
José de Arimatea demostró la parte de los creyentes, pero a través de los principales sacerdotes, los ancianos, etcétera, demostraron la parte de la incredulidad. Y hasta ahorita, hermanos, esto así es en la vida cristiana, en la vida del reino de Dios. Hay creyentes y hay incrédulos. Sin embargo, hermanos, tenía, hermanos, que suceder y cumplirse lo que Jesús y lo que el Padre y lo que estaba escrito de Jesús, que al tercer día Él resucitaría. Quiero hablar, hermanos, la resurrección de Jesús, amados hermanos, es una figura que nos puede mostrar varias cosas. La resurrección de Jesús, hermanos, es una figura de que todos vamos a resucitar. La resurrección de Jesús, hermanos, es una figura de que usted y yo vamos a resucitar. Que hay vida después de esta vida terrenal, hermanos. Que todos, tanto creyentes, y por eso le dije de los creyentes, y tanto incrédulos, van a resucitar. La resurrección es para todos, hermanos. La resurrección es para todos. Y hermanos, y los creyentes en Cristo resucitarán primero. Hermanos, y cuando Jesucristo venga, amados hermanos, venga por su iglesia y está ya a la puerta con todo lo que estamos pasando, hermanos, de esto que son principios de dolores, hermanos, Jesucristo está por venir y va a venir el arrebatamiento. Y hermanos, dice la palabra de Dios que, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, los muertos en Cristo, los creyentes que ya se nos adelantaron, resucitarán primero. Y los que hemos quedado y que estemos en este mundo, todavía, hermanos, pasando los problemas y las dificultades que va a haber en esta tribulación, seremos arrebatados y transformados en un cuerpo glorioso, que solamente Dios, hermanos, sabe de qué manera, hermanos, y seremos transformados y arrebatados, y de tal manera que estaremos, hermanos, con el Señor para siempre, y allá será, hermanos, el tribunal de Cristo. Y los creyentes en Cristo van a resucitar. Así que la resurrección es una figura de la resurrección de todos los creyentes. Estaremos en el tribunal de Cristo. La iglesia estará en el tribunal de Cristo. Todos los que nos hemos adelantado y todos los que estaremos todavía en el arrebatamiento, seremos arrebatados y estaremos con Él para siempre en el tribunal de Cristo. Pero también hay otra resurrección, que es el tribunal, hermanos, en el gran trono blanco, que es el juicio final. La resurrección de los incrédulos, hermanos. También los incrédulos van a ser resucitados. Unos van a ser resucitados para salvación, para vida eterna, y otros van a ser resucitados, hermanos, al final, hermanos, van a ser resucitados para condenación. Pero note que la resurrección es una figura de que hay vida después de este mundo terrenal, hermanos. Vida eterna. Resurrección para los creyentes y condenación, una resurrección de condenación eterna para los incrédulos. Quieras o no quieras, vas a ser resucitado. Si eres creyente, para vida eterna. Y si eres incrédulo y todavía persistes, como hemos visto, persistes en tu incredulidad y falleces en este mundo siendo incrédulo y creyente en Cristo, vas a resucitar. Dios hará que resucites para condenación eterna. De ti depende tu eternidad. La resurrección te persuade a que creas en Cristo. Jesús le dijo, estando en un sepelio, hermanos, de Lázaro, le dijo a una de sus hermanas, Jesús le dijo que todo aquel, hermanos, que creyera en Él, y todo aquel que creyera en Él, aunque esté muerto, como estaba Lázaro, resucitará, vivirá, va a ser resucitado. Y hermanos, lo que acá nos dice el Señor, hermanos, que tenemos que, en la vida que tenemos ahora, ¿sí? Aquel que pone su fe en Jesús, ¿sí? El que creyera en Cristo en esta vida, aunque muera, va a ser resucitado para vida eterna. Y si tú, estando en tu vida, no crees en Cristo, mueres en incredulidad, vas a ser resucitado en la segunda resurrección, pero para condenación eterna. Así que la resurrección es una figura de que todos seremos resucitados, creyentes para vida eterna
incrédulos para la condenación eterna. Yo estoy seguro que tú y todos queremos estar con el Señor. Ya no seas incrédulo, sé creyente. Pon tu fe en Jesús. En este momento lo puedes hacer. Pon aquí tu mano y di: Señor Jesucristo, quiero creer y creo en ti. Quiero creer en ti. Quiero ser creyente. Recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Sin embargo, hermanos, la resurrección, en el tiempo que me queda, nos queda 20 minutos, hermanos. La resurrección también es una figura de la vida cristiana. La resurrección es una figura de la vida victoriosa en Cristo Jesús. La resurrección es la figura de la manera que tenemos que vivir como creyentes. La vida cristiana es una vida de resurrección. Jesús decía, hermanos, en Efesios 2, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y Él nos dio vida, nos resucitó. Y Él nos dio vida. Él nos dio vida. Por gracia sois salvos. Hermano, la vida cristiana es una resurrección espiritual. Es una resurrección. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, nos resucitó para vivir una vida victoriosa, para vivir una vida de poder, una vida de confianza en Dios, hermanos. Hermanos, la resurrección es una figura de la vida cristiana. Jesús dice en Corintios, la palabra de Dios dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una vida resucitada. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vida resucitada, una vida nueva, una vida victoriosa, una vida diferente. La resurrección es una figura de la vida cristiana. Una figura, hermano, de cómo debemos vivir la vida cristiana. Y yo quiero, en este pasaje que leímos, en la historia, amados hermanos, de estas mujeres que tuvieron, hermanos, esa bendición, hermanos, al estar temprano en el sepulcro, tuvieron la bendición, hermanos, de poder ver el poder de Dios, hermanos. Estas mujeres, María, en otros pasajes habla de que estaba María Magdalena, a la que le quitaron 7 demonios por Jesucristo, hermanos, una mujer transformada, resucitada por Jesús espiritualmente. Estaba María, la madre de Jesucristo. Estaba Salomé, que es su hermana o su hermanita, su hermana de María, la madre de Jesús, hermanos. Hermanos, estas mujeres, hermanos, vieron el poder de Dios. En esta historia, hermanos, pudieron sentir y pudieron escuchar como el ángel les dice: no teman ustedes, el Señor va con vosotros. Y hermanos, les da de vivir en esa confianza. Podemos ver en esta historia que demostraron una vida consagrada a Dios, una vida, amados hermanos, de fidelidad a Jesucristo. Así que hoy, brevemente, en estos 20 minutos, quiero hablarles, hermanos, y quiero terminar diciéndoles en esta última sesión de la resurrección, que la resurrección es una figura de la vida cristiana, una vida de poder en Dios. Una vida de, hermanos, de no solamente de poder en Dios, sino una vida de confianza en Dios. Tercero, una vida de consagración a Dios. Cuarta, una vida de fidelidad a Dios. Y estas 4 cosas lo vemos en este pasaje de Mateo 28, del verso 1 al verso 10. Allí en lo que hemos leído, amados hermanos, podemos ver, amados hermanos, estas 4. La resurrección es figura de una vida cristiana, una vida de poder de Dios, una vida de confianza en Dios, una vida de consagración a Dios y una vida de fidelidad a Dios. La primera parte, la resurrección como figura de la vida cristiana, es una vida de poder en Dios. Hermanos, leamos el versículo 2. Lea usted el versículo 2. Le voy a leer el versículo 2 y dése cuenta, sienta cómo estas mujeres experimentaron, vieron, hermanos, con sus ojos, miraron el poder de Dios. Después de esto, hermanos, estas mujeres no fueron las mismas. Cuando el poder de Dios te envuelve, tú no eres el mismo, hermanos. Tú no eres el mismo. Y hermanos, la vida cristiana tiene que estar viviéndose en una vida de poder en Dios,
en una vida, todo lo podemos en Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos victoriosos en Jesucristo, hermanos. La vida cristiana es una vida de poder en Dios. Y dice el versículo 2, y hubo un gran terremoto. Hermanos, también cuando Jesús murió, dice que hubo un terremoto. Este era el segundo terremoto, hermanos. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel, al sentarse sobre ella, estaba mostrando victoria, estaba mostrando poder en Dios, estaba mostrando que en Dios hay poder, estaba diciendo que nada puede detener el poder de Dios. Y hermanos, estas mujeres pudieron ver el poder de Dios en esa mañana. La resurrección de Jesús te permite vivir en el poder de Dios. Hermanos, estas mujeres vieron el poder de Dios en el terremoto, vieron el poder de Dios al ver a los ángeles. Dicen que ellas veían un aspecto como de un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Vieron en la grandeza de Dios, vieron el poder de Dios en sus vidas, hermanos. Y dice, hermanos, que la piedra se removió, amados hermanos. Hermanos, en tu vida cristiana, debemos, hermanos, vivir una vida de poder en Dios. Una vida de una vida transformada en el poder de Dios. Una vida cambiada, una vida diferente, donde el poder de Dios se manifieste en tu vida, como se manifestó en estas mujeres. El poder de Dios se manifestó en la resurrección. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, el poder de Dios se manifiesta. Tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Vives en el poder de Dios. Tu conducta cambia, tu vida cambia, tu mente cambia, tus actitudes cambian, tus propósitos cambian, tu forma de ser cambia, todo tu entorno cambia. El poder de Dios te envuelve y te hace diferente. Y vivimos en el poder de Dios, hermanos, pero también vivimos viendo el poder de Dios. Dice que ellas vieron cómo se removió la piedra. ¿Cuántas piedras tienes en tu vida que no te permiten avanzar? ¿Cuántas piedras son obstáculos en las cosas que tú haces, hermanos? Hay piedras en la vida, grandes piedras que son grandes, muy difíciles, hermanos. Pero acá vemos que, hermanos, en el poder de Dios no hay ningún obstáculo, ni una piedra que no sea removida. Viviendo en el poder de Dios, todo lo podemos. No hay obstáculos, no hay dificultades, no hay cosas, hermanos, que Dios no pueda hacer. Él removió esa gran piedra. Él destruyó el sello que tenía, hermanos, para que nadie la moviera. Él, hermanos, destruyó, movió. Hermanos, el poder de Dios lo podemos mirar en nuestra vida, como cambiándola, que Dios la está cambiando, y la podemos ver en nuestro entorno, en toda la vida que tenemos, en nuestro entorno, podemos ver el poder de Dios, hermanos, en todas las cosas que tenemos. Dios es grande y poderoso y su poder se muestra en nuestras vidas. Así que la resurrección, hermanos, es una figura de la vida cristiana, que viva una vida de poder de Dios, que, hermanos, podamos tener esta vida, una vida en poder de Dios. No debemos vivir una vida derrotada. Un cristiano debe estar viviendo en una vida derrotada. Un cristiano debe estar viviendo una vida de fracaso. Un cristiano tiene que estar viviendo una vida de victoria. Y aún lo que tú miras como fracaso, todas las cosas obran para bien. Aún eso, aún las cosas, dificultades y las cosas que estás pasando, Dios la vuelve en victoria para tu vida. Algo te quiere enseñar, algo te quiere mostrar, algo te quiere conceder. Pero toda la vida del cristiano es una vida de victoria en el poder de Dios, una vida de poder de Dios. Número 2, la resurrección es una figura de la vida cristiana. Ya vimos una vida de poder de Dios. Es una figura, hermanos, de la vida de un cristiano que tiene confianza en Dios. Una figura de una vida de confianza en Dios. Los cristianos tenemos que estar viviendo día con día en la resurrección de Jesús. Victoriosos en el poder de Dios. 2, confiando en Dios. Confiando. Hermanos, los discípulos y estas mujeres estaban confundidas. Pero cuando se le presenta el ángel y les dice, hermanos, lo que dice el versículo 7. Dice el versículo 7. E id pronto y decid, los ángeles le decían a las mujeres, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va
delante de vosotros. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Palabras, hermanos, que dice, Jesús va delante de vosotros. Y el ángel, hermanos, le dio un mensaje. De estas mujeres, al oír esto, tuvieron confianza. Si antes estaban un poquito con algunas ciertas dificultades, estas palabras del ángel les dio confianza. Que Jesús va delante de ti. Jesús está delante de ti. Y hermanos, al saber que Jesús está con nosotros, al saber que Jesús está abriendo brecha para que caminemos, al saber que Jesús está abriendo como se abrió el mar rojo para que su pueblo pase, el pueblo vive en confianza. Al saber que Jesús, hermanos, va delante de vosotros, va delante de ti, de tus cosas, de tu vida, de tu familia, de todo lo que tú tienes. El Señor está contigo. No te dejaré ni te desampararé. Al saber que el Señor va delante de ti, te permite tener una vida de confianza en Dios. Por eso, amados hermanos, le dice el versículo 5, mas el ángel le respondió y dijo a las mujeres, no temáis. Ya no tengan que temer. No temáis. Cuando uno está viviendo en confianza en Dios, no hay temor. No hay temor. La misma cosa le repite el versículo 10, Jesús ya, propiamente Jesús, hermanos, le dice el versículo 10 a las mujeres. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Cuando uno vive en confianza en Dios, no hay temor. Cuando uno está confiando en Dios plenamente, hermanos, no hay dudas, no hay temor. Uno sigue caminando firmemente y fielmente. Y hermanos, la resurrección nos permite ver una vida cristiana en el poder de Dios, mirando y viendo el poder de Dios en nuestras vidas. Y aún también, hermanos, mirando también cómo, hermanos, cómo Dios invalida todas las artimañas diabólicas que puede el diablo querer hacerte en tu vida. Porque dice el versículo 4, de miedo de él los guardas, aquellos que estaban cuidando la tumba al Señor Jesucristo, que no vaya a resucitar, temblaron y se quedaron como muertos. Aquellos guardas que habían puesto estos incrédulos, hermanos, el Señor, hermanos, invalidó. Y estas mujeres vieron cómo Dios invalidó las artimañas diabólicas, hermanos, que este enemigo, el diablo, había puesto para esto, que perjudicara todo el proceso del poder de Dios. Hermanos, cuando la resurrección te permite tener una figura de la vida cristiana, viviendo una vida en poder de Dios, tú vas a ver el poder de Dios en tu vida, vas a ver el poder de Dios en todas las cosas, que Dios va a remover piedras, va a limpiar situaciones, y también te va a permitir ver cómo las artimañas del diablo son invalidadas. El diablo no te puede tocar, el enemigo no te puede tocar. Dios te va guardando, vas a ver cómo el enemigo y las artimañas del diablo caen, hermanos, a tus pies. Pero también, en segundo lugar, la resurrección te invita a vivir una vida de confianza en Dios. Una vida de confianza en Dios. Hermanos, todos los días que vivamos en confianza en Dios. Salte día con día en confianza en Dios. Trabaja en confianza en Dios. Trabaja y elabora y vive confiando en Dios. Aquel, hermanos, que vive confiando en Dios no tiene temor, como Jesús y el ángel le dijo a las mujeres, no teman, no teman, el Señor va delante de vosotros. Eso te da confianza, que Dios está contigo, que el Señor está a tu lado, tomado de la mano y está caminando contigo. Número 3, la resurrección, hermanos, como figura de una vida cristiana, también te permite vivir una vida, hermanos, consagrada a Dios. La resurrección te muestra una vida consagrada a Dios. Y aquí hay varias cosas que vemos en estas mujeres. En este pasaje, estas mujeres demostraron su consagración. La resurrección les sirvió para mostrar la consagración que tenían a Jesucristo, amados hermanos. Y una vida consagrada a Dios, hermanos, es una vida que busca a Dios. Que busca a Dios. Así como buscamos el pan de cada día, tenemos que buscar a Dios.
Así como que te preocupas por la familia, también te preocupas por las cosas de Dios. Así como buscas el bienestar de las cosas y de todo, así buscamos a Dios. Anhelamos, el alma mía anhela al Dios vivo. Hermanos, como dice el cielo, como el cielo brama por las aguas, así el alma nuestra, hermanos, desea a ese Dios, buscar a Dios en todas tus cosas, en toda tu vida, buscar a Dios. Y no se refiere a que no tengas a Dios, porque lo tenemos, sino que tú busques a Dios, hermanos, en todas las cosas, que vivas cerca de Él, que tengas, hermanos, el deseo siempre de estar en el camino de Dios, buscando a Dios, que para ti es prioridad estar en las cosas de Dios. Como dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero buscad una vida consagrada, busca el reino de Dios. Una vida consagrada, busca a Dios. Y en este pasaje, estas mujeres demostraron esa consagración. El ángel se los dice y le dice en el versículo número 5, dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo me doy cuenta. El Dios se da cuenta. El ángel dice: yo sé que buscáis a Jesús. Estas mujeres en la resurrección mostraron esa consagración, buscaron a Jesús. Lo primero que hicieron el domingo es buscar a Jesús. Temprano fueron al sepulcro, temprano fueron a llevar especies aromáticas buscando a Jesús. Antes de hacer otra cosa, primero está Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. La resurrección es una figura de la vida cristiana. La resurrección nos muestra una vida consagrada. Vivamos en resurrección, hermanos. Vivamos en una vida consagrada, buscando a Dios. Número 2, hermanos, siempre de la vida consagrada. No solamente buscar a Dios nos dice acá, sino que estas mujeres también, hermanos, mostraron, hermanos, el temor a Dios. En este pasaje, la resurrección, hermanos, hizo que ellas muestren el temor que tenían a Dios. En el versículo número 8, amados hermanos, dice el versículo 8: entonces ellas, saliendo del sepulcro, dice, con temor y gran gozo. Dos cosas que vemos aquí, hermanos, el temor y el gozo. En este pasaje vemos en la resurrección, estas mujeres, hermanos, mostraron su consagración, mostraron el temor que tenían a Dios. Dice que al salir, hermanos, del sepulcro, salieron con temor, pero este temor no es de miedo ya, sino era un temor de respeto, un temor, hermanos, de sujeción, un temor de que están ante el Hijo de Dios Todopoderoso, ante el Dios Altísimo, al Santo, Santo, Santo. Un temor, hermanos. La vida en la resurrección, hermanos, te permite y te muestra tener una vida consagrada a Dios. Vive buscando a Dios, vive en el temor de Dios, teme a Dios en toda tu vida, teme a Dios en todos lados, teme a Dios donde estés, teme a Dios, amados hermanos. Una de las cosas que a mí, hermanos, cuando yo leí, a los 12 años me convertí, y un versículo que me sirvió para aceptar a Jesucristo fue, hermanos, saber el propósito de mi vida, hermanos. Y yo me preguntaba cuál es el propósito de que tengo yo en esta vida a los 12 años. Y, hermanos, leyendo allí Eclesiastés, al final decía, el propósito de todo es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios tiene que ver con su palabra. El temor de Dios tiene que ver con tu conducta. El temor de Dios tiene que ver con tu testimonio. Entendí que mi vida estaba para temer a Dios, y que el propósito de la vida del ser humano es temer a Dios. Y el que teme a Dios guarda sus mandamientos, vive conforme a la palabra, se sujeta a la palabra de Dios, hermanos. Y estas mujeres reflejaron el temor de Dios. Dice que saliendo tuvieron temor de Dios, pero también tuvieron gozo, alegría. Hermanos, la vida cristiana es de gozo, hermanos, y no como el mundo la da. Jesucristo dijo: no te doy el gozo, la felicidad como el mundo la da, sino como yo te lo doy. Hermanos, hay gozo. El cristiano, la vida cristiana es una vida de gozo, de alegría espiritual. Hay alegría y gozo, hermanos. Hay alegría, felicidad
hermanos, la resurrección te permite tener una vida consagrada. La resurrección, hermanos, es una figura de la vida consagrada a Dios, buscando a Dios, temiendo a Dios, gozándonos en Dios. El gozo del cristiano, hermano, ya no está en el mundo. El gozo del cristiano ya no está en las cosas alrededor de las del mundo. El gozo del cristiano es el Señor. Mi gozo es el Señor. Mi gozo es mi Dios. Mi gozo y mi alegría, hermanos, es estar en las cosas de Dios. Es vivir para Dios. El gozo del cristiano es vivir para Dios todos los días de su vida. Ahí está el gozo, y la resurrección te ayuda a entender que tienes que vivir con gozo y con alegría en Dios todos los días de tu vida. Pero también, hablando de la vida consagrada, les permitió a estas mujeres también reflejar la obediencia, amados hermanos. Una vida consagrada también es una vida que obedece a Dios. Dice, amados hermanos, el versículo 8, hermanos, dice el versículo 8, dice así, voy a leer el 8. Noten, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, hermanos, queda entender esto, hermanos, el ángel les había dicho, vayan y den las nuevas a los discípulos. Ellas obedecieron. Después el Señor Jesús se lo repite, y en el versículo 9 dice, y Jesús salió al encuentro diciendo, salve. Ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis. Y también el Señor le da indicación, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Vayan y anuncien las nuevas. Jesús les da una indicación y dice el versículo 11, mientras ellas iban, obedecieron, hermanos. La vida consagrada es una vida de obediencia. Una vida que busca a Dios, una vida que teme a Dios, una vida que se goza en Dios, una vida, hermanos, de obediencia a Dios. La resurrección es figura de una vida cristiana, una vida, hermanos, de consagración a Dios, que tenemos que buscar a Dios, gozar en Dios, obedecer a Dios, hermanos, y temer a Dios. Pero también una vida consagrada, hermanos, requiere de proclamar las buenas nuevas de Dios para el mundo. Una vida consagrada requiere que publiquemos. Y hemos leído el versículo como Jesús le dice, id y da las nuevas a mis hermanos. Y la resurrección, hermanos, es la figura de la vida cristiana en que tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación, que tenemos que edificar a la iglesia con su palabra como ahora, pero que tenemos que proclamar la salvación de Jesucristo. La resurrección es figura de la vida cristiana, y acá nos enseña de una vida consagrada. Una vida consagrada, hermanos, anuncia las buenas nuevas de salvación. Que cada día que pase, a alguien bendícelo. Habla de las buenas nuevas, ayúdalo, comparte la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tener esa vida de que cada día poder dar testimonio y hablar del Señor a través de su palabra, amados hermanos. Pero también, amados hermanos, una vida consagrada requiere comunión. Requiere comunión. Y en la resurrección aquí vemos estas mujeres que tuvieron comunión con Cristo. La resurrección es una figura de la vida cristiana, de una vida consagrada, que siempre está en comunión con Cristo, en comunión con la iglesia, como ahora estamos, en comunión. Y dice, hermanos, el versículo número 9, hermanos, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. La palabra salve quiere decir todo gozo, todo gozo. Jesús, hermanos, se alegra cuando tú estás gozoso, todo bien, todo gozo. Y ellas acercándose, noten ellas acercándose, hubo comunión, hermanos. Jesús salió al encuentro, ellas se acercaron, estuvieron junto a Jesús, convivieron con Jesús un momento, estuvieron con Él. Hermanos, la resurrección es una figura de la vida cristiana. Es necesaria una vida consagrada, hermanos, en buscar a Dios, en temer a Dios, en gozarse en Dios, en obedecer a Dios, en tener comunión con Dios, con su palabra, en la iglesia, en la oración. Tú necesitas estar cerca de Dios, tener comunión con Dios. La vida cristiana no es estar lejos, hermanos, e ir cada mes, e ir cada 2 meses. La vida cristiana es estar en comunión con Dios.
en comunión con su palabra, la oración con Él en la iglesia, hermanos, en comunión con Él, hermanos. Ellas tuvieron comunión con Cristo. Una vida consagrada demanda una comunión con Dios, pero también una vida consagrada demanda, hermanos, el amor a Dios. La vida consagrada muestra el amor a Dios. Dice que estas mujeres se acercaron y le abrazaron. Le abrazaron. Y cuando la abrazaron simboliza el amor hacia Dios, el amor hacia Jesucristo, el amor hacia su Salvador. Hermano, viva abrazado. Abrace a Jesús. Ame a Jesús. No le ponga un alto a Jesús, sino abrace a Jesús. Abrace a Jesús. Muéstrele su amor a Jesús. Muéstrele su amor. Una vida consagrada es una vida que muestra el amor a Dios. Viviendo, amando a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Mostremos el amor a Dios. Pero también una vida consagrada, hermanos, es una vida que adora a Dios. Una vida que adora a Dios. Dice que lo abrazaron y que lo abrazaron y estaban a sus pies. Una vida sujeta a Dios. Una vida que dependía a los pies de Jesús. ¿En dónde debemos estar? A los pies de Jesús. Una vida consagrada es estar a los pies de Jesús. Sujetos a la voluntad de Dios. Sujetos a lo que Él manda. Sujetos, postrados a su servicio. Una vida demanda consagrada es una vida de servicio a Dios. A los pies de Jesús. Aquí estamos, Señor, a tus pies. Manda, Padre. Manda, Señor. Una vida, hermanos, es una vida de adoración. Dice que lo adoraron. Hermanos, una vida consagrada a Dios es una vida de adoración. De adorar a Dios. Grandes cosas vemos en este pasaje. Así que, amados hermanos, podemos decir ahora, hermanos, que hemos leído y examinado este pasaje de la resurrección. La resurrección es una figura de la vida cristiana. Una figura de la vida victoriosa. Una figura, hermanos, de vivir en poder de Dios, de una vida en poder de Dios, número 1, de una vida, hermanos, de confianza en Dios, número 2, y una vida de consagración a Dios, número 3, y por último, hermanos, una vida esperando a Dios, una vida de fidelidad a Dios, una vida esperando a Jesucristo. Así va a ser nuestra vida durante todos los días que Dios nos permite en esta tierra, una vida de poder en Dios, una vida de confianza en Dios, una vida consagrada a Dios y una vida esperando estar con Dios, con Jesús. Termina diciendo que Jesús le dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y noten la expresión, allí me verán. Con qué gozo ellas salieron para encontrarse con Jesús, juntarse todos y poder estar todos juntos con Jesús. Y esto nos da y nos enseña que nuestra vida, hermanos, como cristianos, tiene que ser algo similar. Tenemos que estar caminando en el poder de Dios, en la confianza en Dios, en la consagración a Dios, pero también una vida esperando estar con Jesús para siempre. Allí le veremos. Allí le veremos. Allí estaremos todos, como Jesús le dijo a estas mujeres. Díganle a mis hermanos, denle buenas nuevas, que allí les voy a ver, aquí en el lugar. Vayan a Galilea, allí les voy a ver, allí vamos a estar juntos, todos, un día, hermanos. Y es lo que estamos esperando como un pueblo de Dios. Dios va a juntar a todos sus hijos. Un día, en el rapto de la iglesia, Dios vendrá por su iglesia. Vendrá por nosotros y estaremos juntos con Él. Allí le veremos, tal como Él es. Allí le veremos, hermanos. Allí le veremos y le adoraremos en el cielo. Y esto que nos da a entender, que la resurrección nos enseña una vida de fidelidad. Hasta encontrarnos con Jesús de nuevo. Hasta encontrarnos con Jesucristo y estar con Él para siempre. La resurrección, figura de una vida cristiana, una vida de poder en Dios, una vida de confianza en Dios, una vida de consagración a Dios,
y una vida esperando estar con Dios por la eternidad. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Dios les bendiga y vivamos una vida de resurrección día con día. Un abrazo desde acá. Que el Señor les guarde y les bendiga. Todos en casa y Dios con todos. La bendición de Dios con ustedes. Amén.